Bueno, vamos a continuar. Tenemos ahora el gusto de presentar a nuestro querido amigo Guillermo Pastore, 5 años, en una época trabajamos juntos. No hablemos de cantidad. Bueno, ellos nos hablan sobre el panorama internacional y su contribución al desarrollo del mercado futbolero argentino. O sea que estamos hablando aquí también de los productos que queremos desarrollar. Cómo el regulador puede apoyar en todo ese desarrollo. Desafíos, tendencias y expectativas. Desde el punto de vista de la visión del Roca de la Bueno, primero, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Primero, muchísimas gracias por invitarme y tener la posibilidad de estar con ustedes conversando un poco de esto. A partir de la charla de Brian y de Juan Ignacio también, y las preguntas tan específicas e importantes de Pedro, prácticamente no me quedó mucho que decir, porque la mayoría de los temas fueron abordados. Pensé hablar de fútbol, pero soy independiente, con lo cual no está bien hablar un poco de fútbol dado lo que pasó anoche con Brasil. Entonces vamos a tratar de resumir un poco algunas cosas que se dijeron, a lo mejor desde un punto de vista un poquito distinto, y también comentar qué alternativas estamos analizando para el mercado, tanto en precios, a partir de las catástrofes que comentó muy bien Brian que se suscitaron, y también cómo puede llegar a impactar en la República Argentina no solamente precios, sino también la posibilidad de generar productos. Hablando un poquito del contexto internacional, obviamente el año 2017 va a ser recordado como uno de los años más catastróficos de la historia. Claramente los huracanes Harvey, Irma y María, los terremotos de México y los incendios forestales que existieron en los Estados Unidos generaron uno de los años más perdidosos, donde la acumulación de pérdidas, muchas de ellas no aseguradas, fueron aproximadamente 330.000 millones de dólares, solo superadas globalmente en el año 2011 a partir de lo que pasó en Japón. En este momento no hay realmente uniformidad en el criterio de los aumentos. Es más, cuáles van a ser los aumentos y cómo se van a poder sectorizar, cómo se van a segmentar. Todavía hay un trabajo importante que hacer en todo lo que es el análisis de la pérdida de beneficio, con lo cual vamos a saber realmente dentro de un tiempo cómo terminaron todas estas catástrofes y qué fue lo que realmente arrojaron para el contexto internacional. Incluso con bastantes imprecisiones, debido a que los modelos han estimado diferentes alternativas, estamos muy cerca de los 100.000 millones, 92.000 millones, dijo Brian, que solamente fueron los impactos de los huracanes que le dieron el impacto a los Estados Unidos, a Puerto Rico y a las islas del Caribe, y también al terremoto de México. De todo eso podemos hablar que esa parte también fueron aproximadamente 220 millones o 220.000 millones de pérdidas globales, las cuales parte de ellas están aseguradas y otra no. Recién para octubre-noviembre, cuando los acontecimientos estaban cercanos, nosotros vimos algunos incrementos de entre el 10 y el 15% en algún tipo de riesgos muy específicos. Ese deseo, esos aumentos, a medida que fueron pasando los meses, fueron rebajando. Y estamos analizando que las expectativas que había de incrementos no se están cumpliendo. Claramente los aumentos de precios van a ser segmentados y van a estar relacionados a lo que es catastrófico, lo que no es catastrófico, dependiendo de la región, dependiendo del tipo de riesgo. Sí se estima que probablemente en forma global podríamos apuntar a un incremento general de alrededor del 5%, cuando se esperaba en una etapa inicial 2 dígitos. Esto parecería que no va a ser. Y los lugares donde va a ser más afectado ese incremento de precios va a ser los Estados Unidos, que es donde realmente existen las mayores exposiciones y donde fue muy seriamente afectado.
Hay un tema interesante y es cuando se habla del cambio climático y las expectativas, y también coincidiendo un poco con lo que se comentaba anteriormente. Hay ciclos climáticos que pareciera que se empiezan a repetir. Hubo un ciclo parecido entre el año 1930 y el año 1940. Y lo que pasó en el año 2017 parecería que no es algo tan anómalo. Y también coincidiendo con lo que dijo Brian, se esperaría que por las temperaturas del agua y las proyecciones que se están estimando, el año 2018 pudiera ser también un año que realmente tenga un gran componente de riesgos de la naturaleza, de siniestros, de catástrofes que realmente influencien al mercado. Como comentaba, las temperaturas del agua, la parte más cálida, se están alojando cerca de todo lo que es Caribe, y eso de alguna forma es lo que puede llegar a generar también que el año 2018 se establezcan siniestros promedios mayores a los que venimos absorbiendo en épocas pasadas. Ahora bien, pensando de que el año 2018 puede llegar a ser un año complicado también, a partir de las pérdidas sufridas en el año 2017 y sabiendo de que no es tan anómalo que se produzcan estos ciclos, el mercado debería haber reaccionado de una forma aparentemente diferente en cuestión de aumentos de precios. Y es algo que realmente no estamos observando en las renovaciones, tanto de tratados como de facultativos. Nuevamente, sí, aquellos programas que fueron afectados, aquellas regiones que fueron impactadas con más virulencia, empiezan a analizar qué es lo que pasa, pero otras realmente no. Hay mucho hambre de prima, sigue habiendo sobreoferta de capital, con lo cual no esperamos, y particularmente para la República Argentina, en las renovaciones más importantes, que son julio primero, tener grandes sobresaltos, salvo algún programa muy específico o muy afectado. Creo que es importante, a partir de los grandes desastres que ocurrieron, hablar de la solvencia del sistema. Si bien el Lloyds tuvo una de las pérdidas más importantes, con aproximadamente 2.000 millones de libras esterlinas, su solidez, su solvencia sigue siendo muy buena. Con lo cual, este tipo de siniestros, si bien le han generado una situación no muy interesante en el momento de retorno de sus accionistas o quienes están involucrados en él, sigue teniendo una calificación realmente muy importante y el mercado está muy robusto. Cuando empezamos a hablar de los reaseguradores más importantes, si bien no se llega a ver quizá muy bien, analizamos que los resultados se deterioraron de un año al otro, del año 2016 al año 2017. No obstante, la envergadura, el volumen y los capitales que tienen alocados, no digo que los hayan dejado indemnes, sino con pérdidas para muchos de sus accionistas, pero no han modificado realmente la solvencia del mercado. El mercado mundial de reaseguros es absolutamente solvente como para seguir soportando otro tipo de infortunios como los que seguimos pasando. Obviamente en algún momento va a haber que reaccionar, pero el mercado es muy solvente. Estamos acá un poquito más viendo las estadísticas, cuáles fueron los retornos de capital, cómo fueron las evoluciones, los turnovers, pero en líneas generales el bottom line de todo esto es el mercado sigue siendo muy solvente, tanto en Europa, en Estados Unidos como en el resto del mundo, y lo muestran claramente los interlocutores más importantes. Obviamente, independientemente de que esté muy bien capitalizado el mercado, hay entidades que han sido más impactadas que otras, y según el management de cada una de estas empresas se van a tomar actitudes diferenciadas. Hay algunas que han pensado y se están sucediendo en todo lo que puede llegar a ser una adquisición, una venta o una realización de activos. No obstante, volvemos a repetir, algo que podría llegar a preocupar, que es la solvencia del mercado, sigue inalterada. Hablando un poquito del mercado local, la Argentina es, en mi opinión, un país catastrófico. Cuando nosotros vemos inundaciones que pagaron más de 400, 500 millones de dólares en un momento determinado, no podemos decir que no lo sean. Cuando estamos hablando de todo lo que es granizada
y estábamos tratando de vender programas catastróficos de automóviles hace 5 o 6 u 8 años para las granizadas, nos miraban como marcianos y finalmente operaron. Cuando tratábamos de trabajar con flash cover por acumulación de retenciones, también pensaban que eran coberturas que era imposible que fuesen afectadas. Lo han sido. Definitivamente la Argentina es catastrófico de otra manera, pero lo es. Y debemos analizarlo desde ese punto de vista. Y más de una vez debemos pensar qué es lo que estamos cubriendo desde el punto de vista del seguro. Si uno o dos siniestros o el capital de trabajo. Yo creo que deberíamos analizar que lo importante es salir a cubrir el capital de trabajo. Y dando un pequeño ejemplo, cuando estamos analizando hoy día las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida para automóviles y vemos los límites pequeños que en líneas generales están en el mercado, analizamos cuál es el sentido de ese tipo de programas, aunque hablemos un poco en contra de nuestro propio negocio. Por ende, sería mucho más interesante empezar a analizar realmente para automóviles cuál es el tipo de cobertura que nuestro mercado realmente necesita, en vez de tratar de seguir vendiendo lo mismo hasta que en un momento desaparezca. Bueno, en relación al tema de sequía, ¿qué podemos hablar? La mayoría de las hectáreas no están aseguradas. En sequía, el 75% aproximadamente del negocio, de la pérdida que se tuvo en este negocio, no va a estar debidamente asegurado, y eso va a causar aproximadamente una merma en un punto en el Producto Bruto Interno, con lo cual tenemos que estar internalizando lo que debemos asegurar y ofrecerle al mercado los productos que realmente necesitan. Con respecto a la afectación, ya lo comentamos, el mercado local no se va a ver prácticamente afectado por las grandes catástrofes naturales. Sencillamente habrá que analizar algún pequeño o muy tenue incremento en algún programa que tuvo determinada afectación. Nuevamente, hay mucho apetito de primas en quienes no perdieron, pero también en quienes perdieron, y muchos no quieren perder su posición relativa. Si bien, con cuidado, hay reaseguradores que están operando de forma un poquito distinta, pero a nivel de marco global, en renovaciones que hemos observado a partir de octubre, que sí fueron levemente afectadas, que fueron enero, algo en marzo, en abril, realmente no vemos incrementos de envergadura. También tiene que ver cómo está compuesta la reaseguradora que está dando cobertura, si es altamente dependiente de las retrocesiones o no. A partir de eso, según sea el liderazgo de los mercados, vamos a ver pequeñas diferencias, pero nada que pueda llegar a cambiar el rumbo de lo que estamos bastante acostumbrados a ver en la República Argentina. Bueno, el mercado de reaseguro local básicamente se va empequeñeciendo, va languideciendo, ya no existe una normativa que obligue a colocar el 100%. Este año van a disfrutar los reaseguradores locales del 40% y el año que viene del 25%. En nuestra opinión personal es una normativa muy eficiente, nos gustaría que sea más rápida todavía quizá, pero entendemos de que hay algunos motivos los cuales no han permitido que sea expedita de un día para el otro hacia el 100%. Nosotros tuvimos 20 años de reaseguro libre, el mercado siempre tuvo mercado, el mercado siempre tuvo productos, el mercado nunca tuvo inconvenientes, ni siquiera en el año 2001, para renovar sus contratos. En el año 2001 trabajamos todos asiduamente como para reanalizar los contratos debido a la gran devaluación que hubo problemas en una primera etapa en el pago, si recuerdan un corralito que impidió que algunos pudiesen hacer frente a las obligaciones inmediatamente, pero el mercado colaboró, esperó y soportó a la República Argentina, con lo cual realmente no es un motivo en este momento tratar de generar artificialmente un mercado local. O sea, creo que somos muy buenos para muchas cosas, pero no necesariamente para ser reaseguradores. ¿Por qué? Primero porque no tenemos el volumen necesario, no tenemos experiencias internacionales, no tenemos profesionales alocados en todos los lugares del mundo para que nos puedan dar diferentes tipos de productos. Y tampoco podríamos tener spread de cartera. Por más bien calificados que tuviésemos localmente, el riesgo soberano
no nos permite tener una calificación para salir a suscribir negocios en el exterior. Ha habido una pequeña experiencia en Paraguay, que ya de alguna forma no es tal, porque Paraguay, con plazos diferenciados, ha determinado que la calificación para poder operar en el mercado paraguayo debe ser superior a la que de alguna forma está generando el riesgo país. Con lo cual, la necesidad absoluta de tener spread no solamente en un lugar, desafortunadamente no se puede cumplir. No es una circunstancia realmente política, es una circunstancia real y de mercado. No se puede luchar contra la ley de la gravedad, aunque muchas veces los argentinos queremos. Desde hace un tiempo, y gracias a una visión bastante actualizada, y esto yo creo que es en parte a la puja que han hecho las asociaciones de compañías, en conjunto también con el organismo de Contralor, estamos empezando a analizar la necesidad de dar nuevos productos. Así como estábamos hablando de todo el tema de automóviles, que tenemos que repensar ese negocio para que no desaparezca, tenemos que empezar a analizar productos que sean convenientes para las realidades que debemos enfrentar. Muchos de ellos no existen en el país, con lo cual lo que debemos hacer es estudiar qué es lo que está pasando en otras latitudes y a partir de eso tratar de generar lo que nosotros necesitamos. Algo que se habla es del déficit habitacional. Claramente la República Argentina tiene un déficit habitacional enorme. La única forma realmente de paliar ese déficit habitacional es con crédito. Desde el gobierno se está impulsando el crédito con diferentes tipos de líneas y promoviendo no solo desde entidades gubernamentales, sino también tratando de impulsar al sector privado para que salga a prestar. Hay un inconveniente, el inconveniente es que en ocasiones a los sectores que en este momento alquilan y no tienen la capacidad para haber podido comprar con un préstamo, se les solicita que un porcentaje lo pongan de su bolsillo. Y muchas veces ese porcentaje está relacionado con el 20 o el 30%. Hay gente que realmente no llega a poder cubrir ese 20-30%, entonces la búsqueda es tratar de dar una cobertura a efectos de paliar ese 20 o 30% que las personas per se no pueden dar. Acá el concurso de las compañías de seguros sería ideal con reaseguro. No solamente el reaseguro desde el punto de vista del apoyo del capital, sino del conocimiento. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de productos, en los Estados Unidos hablamos de lo que se llama Private Mortgage Insurance, que sería un seguro para la parte que no hace frente en una primera etapa la persona que se le presta el dinero. Primer inconveniente que tenemos es, en los Estados Unidos hay un nivel de información en historia crediticia que todavía nosotros no gozamos. El verás no dice todo lo que le está pasando a una persona. Con lo cual, tenemos que ser más creativos en el análisis de lo que deberíamos pedir y por ende la cobertura. Segundo tema, tenemos inflación. Es poco pensable o prácticamente poco realizable querer generar una herramienta que cubra la inflación. Sí se la debe tener en cuenta, pero poco probable realmente que dé cobertura a eso. Por ende, el trabajo que nosotros debemos hacer es tomar las coberturas que están en Estados Unidos, tratar de ayornarlas a las realidades argentinas y que las mismas estén más relacionadas con carteras que con riesgos individuales. Los suscriptores deberían ser los bancos, porque son aquellos que dan el 70% del crédito. Las compañías de seguro consideramos que todavía, en el futuro quizá, no tienen todavía suficiente experiencia como para poder generar un análisis crediticio importante como para saber exactamente cuánto se daría. Ahora, si nosotros podemos generar un producto que de alguna forma proteja las carteras más de los riesgos individuales, que el tomador o el suscriptor sea el banco, pero por atrás haya una compañía de seguros, la cual de alguna forma, entre comillas, securitiza una parte de la cartera del banco, permitiéndole al banco que, hablando también obviamente con el central, que su normativa de solvencia sea un poquito diferente para expandir su capacidad prestable. Ustedes saben que los bancos están muy relacionados con normativas del Banco Central. A partir de tratar de analizar objetivamente un producto que llegue a eso, quizás podamos aterrizar algo. Porque si nos ponemos a tratar de experiencias que nunca van a aterrizar, vamos a pasar
años debatiendo y no vamos a poder bajar nada del mercado, que es muchas veces lo que nos pasó. Bueno, es un poco más o menos lo que veníamos hablando, de que hay que buscar de alguna forma una alternativa que sea viable, práctica, concreta en el corto plazo. Porque, como decía Keynes, que no era Milton Friedman, en el largo plazo estamos todos muertos. En relación al reaseguro de índice, está también muy relacionado con lo que estuvimos charlando, que es el negocio paramétrico. El negocio paramétrico es un reaseguro que analiza a partir de un índice cuál es el siniestro que tiene, por ejemplo, determinado tipo de planta. Es un tipo de negocio que no necesariamente se puede hacer solamente para agro, sino puede llegar a servir para otro tipo de actividades. Nosotros venimos trabajando en este negocio aproximadamente hace 5 años. Hemos podido emitir 2 pólizas, o una póliza y media, y eso fue emitido bajo riesgos varios. No pudimos todavía tener una póliza que sea emitida a la medida de lo que está buscando un reaseguro de índice o riesgo paramétrico, aprobada bajo el ramo de agro. Con lo cual también es una tarea pendiente para todos. Brokers de reaseguros, aseguradores, reaseguradores y organismos de contralor, para que trabajemos en conjunto en pos de conseguir lo que el mercado está buscando. Como decíamos, el 75% de las pérdidas de la producción de las sequías y las inundaciones, al no haber cobertura para la catástrofe y sus consecuencias, hay un terrorífico desborde sobre todo lo que es la cadena. Y el mercado local cuenta con mucha penetración, pero con un volumen muy pobre y un resultado técnico acorde. Es importante tratar de separar lo que son los riesgos que son específicamente discretos de los catastróficos. Debemos separar. Estamos muy acostumbrados a comprar el programa de granizo y adicionales. Tenemos que ir por más. Hay, sí, algunas experiencias donde se está pagando sequía en un porcentaje muy mínimo y es básicamente para cubrir un pago de prima, no tanto de la afectación del negocio, lo cual, felicidades por tener algo, pero obviamente debemos ir por mucho más. En relación a riesgos cibernéticos, que todo el mundo está hablando, todavía poco conocemos. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que salir adelante en pos de la búsqueda de los riesgos. En la Argentina está muy poco desarrollado este tipo de negocio, creo que lo sabemos todos. Es una protección que va contra el robo de la información. Cuando nosotros estamos hablando de que los delincuentes utilizan los números de DNI en las tarjetas de crédito robados o todo tipo de registros de salud, debemos saber qué es el riesgo realmente del futuro y es donde va a impactar. No existe ser anónimo, no somos más anónimos. Nuestros datos están en bases de datos, son nuestros capitales y debemos protegerlo. Podríamos estar charlando mucho tiempo de cuál es la manera de cubrirlo y aburrirlo con ciertos tecnicismos, pero la realidad es que es algo que tenemos que salir a cubrir. Sabemos que hay algunas facilidades, ha habido alguna colocación de negocio, no obstante debemos tener pólizas y coberturas adecuadas a lo que nuestro mercado realmente está solicitando. Básicamente aclarar un poco que el delito cibernético ocurre cuando piratas informáticos transfieren fondos de forma absolutamente ilegal o hacen que el banco transfiera fondos por medios fraudulentos. Muchas veces los empleados de las empresas que cuentan con este tipo de información responden a correos electrónicos de terceros y terminan suministrando esa información. Tenemos muchos casos en el mundo que han sucedido, temas de hackeos enormes. Conocemos una empresa de logística importante de que fue hackeada hace aproximadamente el año pasado y no sabían dónde estaban los barcos. A partir de eso, la pérdida fue de más de 400 millones de dólares, aparte del terror y la ignorancia que producía no saber qué estaba pasando. Cuando estamos hablando también de otro tipo de negocios novedosos como inteligencia artificial y que estamos escuchando, es otro tipo de cobertura que debemos empezar a estudiar, a trabajar y analizarla concienzudamente. Tenemos que saber realmente qué es lo que queremos cubrir. Todos están hablando de lo que significa el Big Data, la interconexión entre las personas y las máquinas, todo este tipo de tecnología que enseña a las máquinas de alguna forma
cómo pensamos y reaccionar en consecuencia, el día de mañana vamos a tener que ver realmente, cuando cubramos, quién es el asegurado y quién es el damnificado, y quién es el responsable. Porque en definitiva muchas veces en la cadena se puede llegar a perder si el responsable es el fabricante, el que lo operaba, el que puso el software, porque hoy en día todo eso se compone de diferentes integrantes. De alguna forma, la idea es invitarlos a trabajar en conjunto, en analizar qué podemos darle a nuestro mercado. Creo que claramente estuvo dicho en esta mesa. Tenemos todo para hacer, solo debemos juntarnos, hacerlos y trabajar día a día. En comunidad, acá tienen que trabajar las compañías de seguro, las asociaciones, los corredores de seguro, la red de seguros, el organismo de contralor, en algo que es común. Si no, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir perdiendo mercados. Preguntan muchas veces por qué el porcentaje de cesión en la Argentina no es importante, muchas veces por falta de creatividad también, por no ir a buscar al exterior a alguien que nos asesore y proponga algo nuevo, y porque un alto porcentaje del negocio es accidentes de riesgos del trabajo, el cual básicamente es una cobertura catastrófica de exceso de pérdida en líneas generales, y automóviles lo mismo. Cuando uno hace la sumatoria de esas primas, que son las coberturas del mayor volumen de negocios que hay en la República Argentina, se da cuenta que las cesiones empiezan a ser para riesgos que empiezan a ser la minoría. Bueno, no tengo más que agradecerles y haber dado su tiempo como para escuchar. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a las preguntas. ¿Tenemos preguntas? Seguramente alguna de verdad por ahí. Brian, ¿tenés algo para replicar? No debería. No, prácticamente coincidencia absoluta con lo que dice Guillermo. Creo que lo que destacaría como eso. Gracias. Bueno, si alguien no me escuchó, dije algo muy inteligente. Lo que sí me gustaría destacar es las palabras que él utilizó en su presentación, de que lo que podemos esperar en 2018 es una reversión en la tendencia que habíamos observado en los últimos años. Puedo decir que, por lo menos en la experiencia de Swiss Re, en las renovaciones del 1 de enero, se vio un aumento marginal de los precios, pero marginal, y lejos de ser esos 2 dígitos de lo que se habló en algún momento. Sí. Así que sí, creo que hablar de una reversión de tendencia es apropiado. No hablaste del tema de microseguros. No sé. Muy bien. Bueno, no, porque es un tema que realmente es interesante y que los aseguros tienen mucho que ver. La Suiza de Reaseguro creo que ha hecho bastante con respecto al tema de microseguros. Sí, A ver. tenemos. Gracias. Sí, tenemos alguna experiencia en la región, algunos productos, sobre todo en el área de agro. Si no me equivoco, tenemos un producto lanzado con cierto éxito en Costa Rica, pero no sé exactamente cuál sería el foco en Argentina, para ser sincero. Sí veo un enorme potencial en la parte de seguros paramétricos, no solamente en la parte de índices en agro, sino que creo que podemos desarrollarlo en muchas otras coberturas. Creo que nos puede aproximar a coberturas que hoy no existen en el mercado. Nosotros hemos hablado varias veces sobre el riesgo de inundación en Argentina, la falta de cobertura para el riesgo de inundación en Argentina, no exclusivamente para el agro, sino también para las propiedades, y creo que ahí también un seguro paramétrico podría ser interesante. En otras partes de la región, por las características que tienen, pensar en paramétricos de terremoto o para huracanes también es válido. Me imagino que nadie va a querer comprarnos el paramétrico de huracanes acá en Argentina, pero el de terremoto también sería quizá válido pensarlo. Y yo estuve en las presentaciones que hizo la Suiza con respecto al tema de inundación, pero veo que no hubo en el mercado una interesante receptividad respecto a la oferta
de los modelos que habían aplicado en Australia, tengo entendido, y en algunos otros países, donde realmente funcionó. Y uno de los puntos era que se trataba con un riesgo independiente. Se nació con una regla independiente, con un gestión independiente, o sea, no era una cobertura adicional a, como a veces ocurre, a la cobertura de incendios. Y ahí estaba un poco el problema, porque era un aseguro de cuota para una cobertura independiente que significaba un costo administrativo bastante importante. Bueno, sí, sí lo pensamos como una cobertura adicional a los productos de incendio, pero sí creemos que tiene que tener una prima individualizada y un nivel de control de cúmulos individualizado. Creo que si no, volvemos a lo que hablamos hace algunos minutos. Hoy en día hay muchas compañías en el mercado que otorgan el adicional de terremoto. Creo que muchas veces somos demasiado optimistas y lo podemos pensar como algo que nunca va a suceder en Argentina, a pesar de que tenemos historial. Hace 70 años la ciudad de San Juan fue completamente devastada por un terremoto. Compartimos una cordillera con Chile y sabemos el potencial destructivo que han tenido los terremotos en ese país. No es impensado que en Argentina pueda haber un evento y que pueda afectar ciudades con grandes acumulaciones como Mendoza. Incluso tenemos hechos algunos estudios sobre inundaciones como producto de terremotos cuando devastaron alguna represa. Con esto quiero decir, no podemos pensar en las coberturas adicionales como algo que uno simplemente da, entre comillas, gratis, sin pensarlo, sin acumularlo, sin controlarlo. Creo que eso es algo que hacemos en el mercado del terremoto, en alguna medida también con el adicional de HBST, y en nuestra opinión no quisiéramos que inundación fuese exactamente lo mismo. Sí, lo que ocurre es que también la experiencia histórica que ha habido en nuestro país, no precisamente con el tema del terremoto, porque sí está catalogado como un riesgo específico en particular, pero por ejemplo con los riesgos de terrorismo y vandalismo y todo esto, también empezaron con una prima adicional y terminaron incorporándose a la cobertura general, donde se diluyó totalmente la prima adicional para ese tipo de riesgos. Es decir, es el temor que a veces puede ocurrir con respecto al mercado, más cuando un mercado es competitivo. Algunos van a tratar de que esa prima se incorpore a incendio, otros lo tendrán separada, y yo creo que la cosa no camina porque no hay una definición muy clara de ese punto. Ahí creo que la superintendencia tendría que aplicar y decir de qué forma se podría llegar a esa cobertura de inundación, que hoy es una necesidad realmente, porque después de lo que pasó en La Plata, ahí tomamos conciencia de las consecuencias que puede tener una inundación en nuestro país. Y de hecho, tenemos inundaciones a cada rato, ¿no? Porque en el interior todos los días los ríos desbordan, el cambio climático también está afectando en ese sentido, o sea que lo que antes no ocurría hoy ocurre. Por eso que es un tema que para mí es muy importante, y es importante también para el Estado, porque es un riesgo social, y tratar de encararlo y buscar una cobertura es justamente lo que yo digo, donde el Estado y el privado se tienen que juntar para ver cómo es la solución. Por eso que otra asignatura pendiente, ¿no? Donde realmente hay ya capacidad del mercado, porque hay aseguradores que lo están haciendo. Bueno, alguna otra preguntita más con respecto a la intervención de factores que fueron un poco revolucionarios en el sentido de que algunos seguros no compartirán lo que dijo, pero bueno, es una posición, ¿no? Más que nada vinculada con el tema de la celeridad en el cambio con respecto a los aseguradores locales. Y bueno, ahora vamos a tener un rato la participación de Horacio Caballero, que justamente va a hablar en nombre de los aseguradores locales, que también tienen cosas para reclamar, porque todavía creo que todo no está absolutamente perfectamente orquestado. Y bueno, también me gustaría que después hagas algún comentario con respecto a la celeridad, si los tiempos que están acordando son razonables o si los tiempos deberían ser más largos o más cortos. Bueno, muchas gracias, Guillermo.